Hermanos, que el Señor les bendiga. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Le damos gracias al Señor por este día, gracias por la oportunidad que Dios nos ha dado en este día y estamos contentos, estamos gozosos porque Dios está haciendo muchas cosas en nuestras vidas. Hace un momento atrás tuve comunicación con Adela, la esposa de Peter, el misionero, y por la gracia divina del Señor pudieron hacerle los procedimientos que tenían que hacerle. Eh, Él está mejorando, pero sigan orando por él. Van a tener que hacerle varias diálisis más y lo tienen a él haciendo unos procedimientos porque su corazón está un poco crecido, está un poco débil, pero esperamos en el nombre de Jesús de que Dios haga el milagro y haga la obra. Así que ayúdenme a orar, a seguir orando por Peter, Adela, Thais y Bisley. Son personas que yo los quiero y los amo con todo mi corazón. Estuve en las misiones con ellos 3 veces en Venezuela y son siervos de Dios, son gente que aman a Dios, son gente que han dedicado su vida al Evangelio. Así que le damos gracias al Señor. En el día de hoy hay un tema que Dios puso en mi corazón y le voy a ser sincero, yo le dije al Señor ese tema y el Señor me dijo sí. Y yo le dije, Señor, esto es vianda, esto no es leche, es vianda. Y Dios me dijo sí. El tema de hoy se titula No te conozco en la carne. No te conozco en la carne. Eh, Nosotros en el caminar con el Señor, nosotros tenemos el anhelo y el deseo de crecer. El anhelo y el deseo de vivir para Dios, de trabajar para Dios, de alcanzar esa medida, de llegar a ese carácter perfecto de Cristo, llegar a conocer la plenitud de Dios, obviamente a través de la revelación. Y entre todas estas batallas y este caminar del cristiano, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Ahora, yo quiero que ustedes busquen porque voy a leer el versículo y después voy a empezar a explicar. Así que todos los que me están escuchando, abróchese el cinturón y dele gracias al Señor por lo que vamos a leer. Vamos a buscar en Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 16. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y esto que vamos a leer es palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 16. Y dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Gloria a Dios. Vamos a leerlo otra vez, porque quiero que se asiente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y de ahí sale el título del tema de hoy. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Yo quiero que usted entienda de que esta es la segunda carta de Corintios. Pablo es la segunda carta que le escribe a los Corintios. En la primera carta, Pablo como papá espiritual, como líder, como apóstol, le escribe a Corintios una carta muy demandante, una carta señalando las debilidades de la iglesia, señalando errores, dando herramientas de cómo se pueden corregir, reenfocando la visión de la iglesia. Al principio de la primera carta de Corintios, él menciona de que hay un grupo que habla acerca de que están a favor de Cefas, otros están a favor de Apolos y otros dicen yo soy de Pablo.
Y Pablo le habla a ellos y los regaña porque dice, ustedes debiendo ser maduros en el Evangelio, son niños y tengo que otra vez darle leche, porque los rudimentos por los cuales ustedes fueron levantados no lo han aprendido. En el caminar cristiano, nosotros que queremos crecer, como había mencionado, queremos caminar para Dios, queremos que Dios nos use, es necesaria la honestidad propia. Es necesario de que nosotros seamos honestos en nuestro crecimiento, honesto en nuestra madurez, honesto en cómo nos comportamos. Por eso es que la Biblia, y el mismo Jesús habló en la gran encomienda, dijo, id y haced discípulos. Porque ¿cómo nosotros sabemos si estamos haciendo las cosas bien si no tenemos a una persona que nos enseñe, a una persona que sea cabeza de nosotros, a una persona que tenga la habilidad y el permiso para decir, ven acá que te voy a enseñar, esto está bien, esto está mal, déjame corregirte porque vas a fracasar más adelante? No lo ves tú, pero yo como maestro sí lo veo. Ese es el modelo que Jesús puso para la iglesia primitiva y la iglesia de hoy, en donde tú vas a crecer de manera agigantada cuando te estén discipulando. No te dije que te estén predicando, te dije cuando te estén discipulando. Porque son dos cosas. Mire, mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor, yo conozco a muchos pastores, conozco a muchos evangelistas, conozco a muchos predicadores. Y una de las razones en cuando se predica el evangelio es para lanzar la semilla de fe. Y se predica, se ministra, se traen temas, se traen testimonios para que el oyente pueda recibir una palabra viva que haga en ellos tomar decisiones para cambios. Desde entregar su vida a Cristo, desde dejar la pasada manera de vivir, desde rendir, sea ofrendar a Dios ciertas partes de tu vida, sea ofrendarle a Dios y darte cuenta de ciertas cosas. La predicación es un método que Jesús utilizó para alcanzar las masas. Pero en el discipulado, Jesús, cuando predicaba y hablaba parábolas, no se las explicaba a la congregación, se las explicaba a sus discípulos. Y Jesús establece que el discípulo es como su maestro. Escuche lo que le voy a decir. Él no dijo, la congregación es como el que predica. Él dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Yo quiero poder hacer esta diferencia porque si no hago la diferencia, no me vas a entender más adelante el concepto que te estoy hablando. Cuando Jesús predicaba a las masas, sanaba a los enfermos, daba vida, sanidad, salvaba y sanaba, pero a los discípulos les daba a conocer el misterio o los misterios del reino de los cielos. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser un discípulo? ¿O tú solamente quieres estar en las masas? Y aquí yo no quiero juzgarte ni ponerte en una posición mala, pero yo quiero que tú identifiques lo que hay en tu corazón. Si tú te sientes cómodo en una iglesia siendo solamente feligrés y contigo es suficiente, o si eso no es suficiente y quieres ser discípulo. Si tú en tus noches, en tus oraciones le dices a Dios, revélame, yo quiero conocer más de ti, yo quiero saber más de ti, anhelo meterme en las profundidades de tu espíritu
para poder servirte mejor. Pues yo te quiero decir de que esa es la actitud de un discípulo. La actitud de una persona que se congrega normalmente le interesa poder ir a ciertos cultos principales y con eso entiende que cumplió. Y yo no vine a juzgar a nadie, pero sí a que tú puedas ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú anhelas. Porque según lo que tú quieres, eso buscas. Si solamente te quieres congregar y que te prediquen y te vas y sigues con tu vida, pues tú eres parte de la congregación. Si tú te niegas a ti mismo, tomas la cruz y sigues a Jesús, eres discípulo. Así que, estableciendo estas dos bases, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. En Primera de Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia como Pablo siendo el maestro y la iglesia siendo discípulo. Y Pablo toca este tema. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Sino siervos del Señor. Y empieza a explicarle a la iglesia el concepto erróneo que tiene la iglesia. Y yo quiero tocar este punto por encima. Hay personas que están casados con un predicador. No solamente escuchan un predicador. Y eso está chévere porque entendemos que esa persona te alimenta, te alimenta. Ahora, te pregunto yo esto. Esta persona que tú estás escuchando como predicador, ¿es tu mentor? ¿Es tu maestro? ¿Conoce que tú existes? Porque yo conozco a varias personas que no se congregan y por YouTube o por Facebook Live, como yo estoy hablando ahora, tienen un pastor, me dicen, mi pastor es Cash Luna, mi pastor es fulano de tal, mi pastor es Guillermo Mandolado, mi pastor es tal y tal persona, pero esa persona que menciona no sabe que él existe. Si es un buen predicador, sí te está dando palabra viva, pero no te está pastoreando ni te está discipulando. Si usted quiere crecer en el Señor, necesita alguien que lo pastoree y alguien que lo mentoree, que sea como maestro para usted, para que lo lleve de la mano y le pueda hablar con plena claridad los procesos, las entregas y la relación con Dios, que es tan importante. Pablo, cuando escribe la primera carta, le está explicando todo esto a la iglesia. Procesos. Mira, Dios no es así. Dios pone gente, pero no los adores a ellos. ¿Quiénes son Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino siervos de Dios. Porque uno es el que siembra la semilla y otro es el que la riega, pero el que le da el crecimiento es Dios. Y ahí Pablo empieza a poner los fundamentos del Evangelio y Corintio empieza a darse cuenta y a enderezar las áreas de su vida que tenían chuecas. Más adelante le habla acerca de los dones, cómo Dios a través de su Espíritu imparte los dones, cómo el Espíritu Santo brega en la iglesia, cómo manejar el don de la profecía. ¿Por qué? Porque en Corintios, los que han podido estudiar un poco acerca de Corintios, era el equivalente a una mega iglesia. Cuando los profetas iban a profetizar, todos salían hablando a la misma vez. Entonces no se entendía la palabra y no había ningún tipo de ventaja o el mensaje profético no llegaba a los oídos que tenía que llegar. Pablo le dice que a los profetas se detengan, solamente hable uno a la vez. Y entonces le empieza a decir a los profetas, el único que te puede juzgar es otro profeta. Y empieza a poner orden. Y te habla en 1 Corintios 12 acerca del don de la profecía y otros dones, pero después viene y te habla acerca del amor. Un camino mejor, 1 Corintios 13. Y cuando usted empieza a ver 1 Corintios 13, se empieza a dar cuenta de que Pablo es un apóstol que ama a la iglesia, que le enseña a la iglesia y que quiere que la iglesia crezca.
Y quiere que la iglesia ande en rectitud, no para con él, sino para con Dios. Entonces, sigue pasando Corintios, y después que Pablo hace todas las amonestaciones y dice todas las cosas, Pablo espera de que esta carta dé resultados y la gente puedan enderezarse y cambiar y vivir en orden y rectitud delante de Dios. La primera carta de Corintios, aquí en Puerto Rico le dicen, es una agarracuello. Te está apretando, te está amarrando el cinto, te está poniendo en cordura, te está pesando. Quiere que tú andes en rectitud. Esa es la primera carta. Ahora, la segunda carta de Corintios, Pablo empieza escribiendo desde su corazón las aflicciones y los problemas que ha tenido. Y en el capítulo 1 dice que pasó algo tan y tan grave que él y los que estaban con él pensaron que iban a perder su vida. Entonces, derrama su corazón y Pablo empieza a decirle a la iglesia, los felicito porque crecieron. Los felicito porque están bien delante de Dios. Y él como padre espiritual, como maestro y como apóstol, se siente orgulloso de que su iglesia, una de las iglesias que él sudó, una de las iglesias que él parió, está caminando en rectitud delante de Dios. Oh, gloria a Dios. Y tengo a mi perrita aullando y adorando a Dios. Ay, gloria a Dios. Ella tiene que estar viendo algo. Segunda de Corintios, Pablo le empieza a escribir a una iglesia madura, a una iglesia crecida, a una iglesia entendida. Por eso es que yo le estoy explicando a ustedes de que es necesario que nosotros seamos transparentes en poder mirar en qué grado de capacidad en Dios estamos. Si estamos en kindergarten, si estamos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, el 10, el 11, el 12, y que podamos ser honestos. ¿Por qué? Cuando somos honestos, podemos arreglar el problema y podemos ir y aprender eficazmente lo que necesitamos. Todas estas cosas son importantes. Mire, yo llevo tantos años en la iglesia y yo he visto personas que llevan 15, 20 años o más, que los escalones del evangelio, 1, 2, 3, 4, hasta el 100, brincaron escalones, brincaron etapas. Y pasan 15 años, pasan 20 años y tú te sientas a hablar con ellos y ellos tienen unos espacios vacíos, tienen unos huecos sin enseñar, tales como cómo se lee la Biblia, cómo se ora, cómo se ayuna, cómo yo tengo una relación con Dios. Yo tengo y conozco personas que han pasado por tantos años en la iglesia y sin querer, porque la iglesia quizás pide una altura, pide no sé, un conocimiento. A veces te dice, si tú llevas 5 años aquí, se supone que tú lo conozcas todo. Y yo le digo a la gente, no se supone nada. Se supone que te enseñen, se supone que tú aprendas, se supone que tú preguntes. Una vez una persona llevaba más de 15 años en el Evangelio, se acerca a mí y me dice, te voy a hacer esta pregunta, pero te voy a pedir que no me juzgues. Yo le dije a la persona, no hay problema. La persona me dijo, es que tengo esta pregunta que nunca me he atrevido a hacérsela a nadie y tengo la confianza contigo y te la voy a hacer. Y le dije, por favor, házmela. Para mí va a ser un honor que me la hagas. Y la persona me dijo, es que yo no sé cómo orar. Me dice, ¿tú me puedes enseñar? Yo tuve una reacción de dolor en mi corazón y con tristeza le pregunté a esa persona, en 15 años,
nadie se acercó a donde ti a enseñarte a orar. Y la persona me dijo, no. Y a mí me dolió porque a veces la iglesia, las personas en la iglesia, quizás pretenden de que las cosas se den solas. Quizás pretenden de que el crecimiento de la gente es como la hierba del campo que crece sola, o como los pajaritos de por ahí que crecen y uno no sabe ni dónde nacieron. Pero los que nacen del Evangelio, los que nacen de Cristo, para eso Jesús puso maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ministros, misioneros, maestros de la palabra. Para eso mismo. Y cuando yo veo una decadencia y una necesidad en la iglesia, porque la persona después de 15 años, 20 años, tener que hacer una pregunta de primer y segundo grado, le da vergüenza. Más vergüenza me da a mí que no haya libertad, aún en la iglesia, de poder hacerla. Gente que llevan 20 años, 25 años en el Evangelio, se me han acercado y me dicen, ¿cómo se supone que yo lea la Biblia? ¿Cómo se supone que yo estudie la palabra? El Evangelio no se basa acerca de, aquí en Puerto Rico le dicen fronte, apariencias. El Evangelio no se manifiesta a través de yo tratar de lucir lo que no soy. La delicadeza del Evangelio va directamente al corazón del hombre, al espíritu del hombre, al alma del hombre. Y le da conocimiento, le da entendimiento al hombre y lo lleva de la mano, bregando con todas las áreas de su vida. Porque delante de Dios no se esconde nada. Ah, pero los hombres son locos escondiendo cosas. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios, estaba teniendo estos mismos problemas. Inmadurez, falta de entendimiento. Una vez yo fui a una iglesia y me invitaron a la iglesia, no a predicar. Me dijeron, queremos que estés con nosotros. Y cuando están en el culto, adorando y bendiciendo a Dios, perdón, yo le digo al Señor, Señor, con mis ojos veo una cosa, mis ojos carnales veo una cosa, pero lo que yo estoy viendo no me hace sentido. Es una iglesia que llevaba años. Y de momento le digo, Señor, déjame ver cómo la iglesia es en el plano espiritual. Mis hermanos, todos los que estaban en la iglesia se convirtieron en bebés con pampers. Tenían bobos y estaban gateando. Y uno a los otros iban gateando. Y tú sabes que los bebés se meten los dedos en el oído del otro y le tocan la cara y los aprietan y se le cae el bobo y agarran el bobo del otro o el chupete y están caminando con los pampers y no saben lo que hacen es gatear y se caen de lado a lado. Y yo le decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y el Espíritu me dijo, esa es su condición. Esa es su condición. Ahora, ¿Dios los ama? Claro que sí. ¿Dios quiere lo mejor para ellos? Claro que sí. Ahora, ¿cuán profundo tú quieres estar con el Señor? ¿Cuál es la entrega que tú le quieres dar? Ya expliqué Primera de Corintios. Ahora vamos para Segunda de Corintios. Cuando Pablo escribe Segunda de Corintios, Corintios estaba crecida, madura, experimentada y podía dar cátedra. Entonces, el verso que yo acabo de leer al principio, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16, se le escribe a una iglesia madura. Oh, gloria a Dios. A una iglesia entendida. Y hoy yo voy a hablar acerca de ese versículo. A una iglesia madura y entendida. Y si usted está en segundo grado, no se preocupe. Si usted está en quinto grado de entendimiento, no se preocupe. Si está en octavo,
no se preocupe. Si está en cuarto año, no se preocupe, porque de esto todos vamos a aprender un poco más. El deseo que Dios ha puesto en mi corazón y el deseo de este ministerio es darle herramientas a las personas para que se acerquen a Cristo y tengan una experiencia viva con Él y puedan experimentar la revelación del Espíritu Santo en sus casas, en sus trabajos, guiando, en su iglesia, donde quiera que usted esté. Así que vamos a leer el verso otra vez. Vayan conmigo, 2 Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este verso no es un verso que se predica mucho. Sin embargo, el verso que sigue es un verso que se menciona en las iglesias, en campañas evangelísticas. Bueno, se menciona en todas partes. Dice el otro verso, para que tengan una correlación, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese verso lo sabemos, pero el anterior no se toca tanto. ¿Por qué no se toca tanto? Porque tenemos que madurar para poder hablar acerca de este tema. Dice el verso, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque en mi espíritu yo nací de nuevo a través del sacrificio de Jesús y yo nací del Padre. Esa creación es la creación que importa dentro de mí, que viene con una mentalidad diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente, con un reino diferente y viene con una palabra viva guiada por el Espíritu Santo que no es la de los hombres. Y esa persona es quien yo soy y esa persona es quien tú eres. Por lo tanto, cuando yo voy a hablar contigo, yo tengo que pasar por encima del velo de tu carne para conocer quién tú eres en Cristo Jesús. Yo no puedo venir y decir, yo conocía, y voy a mencionar a varias personas que están conmigo ahora, yo conocí a Eliud hace 20 años atrás. Eliud no ha cambiado. Si él nació de nuevo, su creación, su hombre interior es espiritual. Y yo tengo que tratarlo a él como espiritual. No lo puedo tratar a él como su carne. Oh, gloria a Dios. Y ya yo sé que hay varias personas que están diciendo, ay, mi hermano, eso está bien chévere, pero hay 2 o 3 personas que tienen la carne que está cerrerita. Y si tú no lo tratas según la carne, te metes en problemas con ellos, porque te pasan el rolo por encima y te aplastan como se aplasta la carretera cuando se tira la brea. Pero aquí, miren lo que Pablo está escribiendo. Ya no conocemos a nadie en la carne. Y mira el ejemplo que da. Y si alguien conoció a Jesús cuando vino en carne, ya no se le conoce así, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado y no tiene el mismo cuerpo que tenía antes. Por lo tanto, no lo puedo tratar igual que antes. Oh, gloria a Dios. Le dije que íbamos a profundizar y este mensaje es vianda. El que nace de nuevo viene directamente del Padre. Esa creación nace del Padre, no nace de los hombres. Esto le explica Juan capítulo 1, versos 9, 10, 11 y 12. No nace de carne, nace de espíritu. Por lo tanto, y le voy a hablar a la iglesia, yo quiero que usted entienda que cada vez que hay un hermano o hermana que se para delante de usted a hablar con usted, el espíritu que está dentro de ese hermano estuvo dentro del Padre. Por lo tanto, el espíritu que lleva a esa persona es santo. Y usted está pasando por la experiencia de poder ver a alguien que estuvo dentro del Padre, frente a la presencia de Dios, santo delante de usted.
Para las personas que quieren ver cosas materializadas, todo hermano o hermana nacida de nuevo es un espíritu que estuvo en el Padre, que nace dentro de un cuerpo y se materializó para que nosotros disfrutáramos de esa creación. Cada vez que tú tienes a alguien nacido de nuevo, su espíritu testifica acerca del Padre. Porque dice Romanos 8 de que el espíritu siempre está buscando a Dios y anhelando a Dios. Cuando usted hable con su hermano y usted puede ver por encima del velo de la carne, va a ver que el espíritu de su hermano y su hermana está adorando a Dios. Una vez yo estaba en la iglesia y yo le dije, Señor, siempre en la iglesia hay personas buenas, siempre en la iglesia hay personas medianas, siempre en la iglesia hay personas que se cuelan, que no son. Y el Señor me dijo, cuando tú vayas a tratar con la gente, tú los vas a tratar por el ser que nace dentro de ellos. No vas a mirar su carne. Vas a mirar el ser que yo hice que naciera dentro de ellos. Y con esa honra tú los vas a tratar. Y yo le dije al Señor, Señor, el hombre falla. Mira lo que Dios me dijo. La carne siempre te fallará, pero el espíritu no. Y yo dije, Padre, ¿qué es esto? Me dijo, la carne siempre te va a fallar. Le hace Romanos 8, que dice lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual. Y dice, y la carne no quiere someterse a Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, si yo estoy bregando con un hermano en la fe, yo tengo que pasar por encima del velo de su carne y mirar el hombre interior que nació de nuevo. Y me dijo, pero el espíritu no te va a fallar. Y yo le dije, Señor, esto está tremendo. Le dije, explícamelo. Le dije, Señor, explícamelo, Padre. Que necesito que me lo explique. Mira el ejemplo que le voy a poner. Jesucristo tomó 12 apóstoles. Oh, gloria a Dios. 12 apóstoles. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Los 12 apóstoles le fallaron en la carne? Sí. ¿Los 12 apóstoles le fallaron en el espíritu? No. ¿A quién estaba mirando Jesús? ¿A la carne de ellos o al espíritu de ellos? Santo Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que mirar con los ojos del Maestro. Nosotros tenemos que caminar como Él caminó, hablar como Él habló. Si Jesús podía ver el hombre interior y la capacidad de no fallar, nosotros como iglesia tenemos que verlo también así. Y usted me va a decir, ay Elías, pero esto es tan difícil. No es difícil si tienes el Espíritu Santo de Dios. Si no lo tienes, es imposible. Mire esto. Voy a usar un verso mirando la condición mía, usándolo a mi favor, solamente pensando en mí. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y cuando dice la palabra cae, no fue que tropezó, es que cometió un error. Pero si yo me veo como justo, yo digo, 7 veces Jehová me va a levantar. Ahora, si yo agarro ese verso para decírtelo a ti, cuando te caes, yo te digo, y es en contra mía que lo estás haciendo, yo te digo, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si Jehová te levanta, ¿quién soy yo para señalarte? Si Jehová te levanta, ¿quién soy yo para decirte tú no sirves? Si Jehová te levanta, eres justo. Yo te tengo que mirar en justicia, no en condenación. Por lo tanto,
Pablo dice, ya no conocemos. Oh, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a tratar con una persona, su carne deja de ser la identidad de esa persona y su espíritu viene a ser la identidad absoluta de esa persona. ¿Cómo tú estás tratando a la iglesia? ¿Cómo tú estás tratando a tu hermano? ¿Cómo te estás tratando a ti mismo? Porque este verso sirve para los otros y sirve para mí. Si yo me empiezo a mirar y a decir, Dios mío, esta carne no sirve, esta carne es una porquería, Dios mío, esto no es lo que yo quiero, el versículo te está diciendo, tú no te conoces en la carne. Conócete en el plano espiritual. Conoce tu hombre interior, conoce quién es la hechura, quién es el que hizo en ti ese espíritu y qué es lo que trae ese espíritu a beneficio de todos. Por eso la Biblia dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos mortales como sacrificio vivo diario delante de Dios. ¿Por qué? Porque mi cuerpo yo lo utilizo como mecanismo de sacrificio para vivir en el espíritu, porque mi espíritu es como dice el próximo versículo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú le pides al Espíritu de Dios y le dices, necesito que me enseñes a la iglesia como tú la ves. Necesito que me enseñes a al hermano como tú lo ves. No como lo ven mis ojos carnales, sino como tú lo ves. Te vas a sorprender en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios entonces te va a ver como lo que los ojos carnales dicen que no es, porque Dios ve las cosas que no son como si fuera. Por lo tanto, si alguien tiene un llamado pastoral y todavía no sabe orar, trátalo como pastor. Si alguien tiene un llamado evangelista, pero en la iglesia no se sabe relacionar con las personas, mete la pata cada rato, pone en problemas a un hermano con el otro, trátalo como evangelista. Porque como tú tratas a una persona, la persona va a corresponder a como tú lo tratas. Si tú me sigues señalando, como dice aquí en Puerto Rico, dice, no, lo dijo Jesús. Jesús dijo, la pajita que te cae en el ojo, sí, me la sigues señalando y yo te voy a señalar la viga que tienes encima. Entonces nos vamos al toma y dame. Pero si tú como hombre espiritual me miras a mí como hombre espiritual, entonces yo te voy a corresponder en el espíritu. Por eso dice la Biblia, cuando se hablen, háblense con salmos. Cuando dialoguen, hagan oraciones. Cuando hagan otras cosas, hagan justicia. ¿Por qué? Porque si yo hago justicia, te provoco a hacer justicia. Porque si yo te hablo con salmo, te provoco a ti a hablar en salmo. Porque si yo oro, te provoco a ti a orar. Y todos crecemos en el cuerpo de Cristo a llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, ese hombre espiritual con una carne renovada, una carne glorificada. Y nos parecemos más a Jesús. Oh, gloria a Dios. Te dije que íbamos a profundizar. Vamos a tocar una parte un poco más profunda. ¿Cuántas veces tú has ido a la iglesia y de momento te encuentras con un hermano? Y cuando te encuentras con el hermano, algo dentro de ti salta y se goza. Se pone feliz. Y tú lo ves y tú lo que quieres es abrazarlo, levantarlo en el aire, tirarlo y decirle te quiero, te amo, me hace falta. Pero ese sentimiento tú lo estás sacando de aquí, de tu pecho, tu realidad espiritual. Y tú estás viendo a esa persona con los ojos del entendimiento que no están aquí, que están aquí. Y te gozas porque por ese momento
se te abrió el plano espiritual y tú pudiste ver la realidad de quién era que estaba frente a ti. A mí me ha pasado muchísimas veces que cuando me presentan una persona por primera vez, yo tengo la costumbre de decirle a Dios quién es él o quién es ella. Yo tengo esa costumbre. Y Dios me abre el plano espiritual y yo veo quién es esa persona, sus llamados, dones que tiene, pasión que tiene por Dios y aún la revelación que Dios le ha dado. Dios me la deja ver para conocer su corazón. Esa es la realidad de Dios con la iglesia. Mira cuando Jesús llamó a los apóstoles, cuando le dijo a Pedro, Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres. Sígueme. Hubo una dinámica, hubo algo que pasó en el plano espiritual que Pedro soltó lo que estaba haciendo. Entiéndase, Pedro era dueño con su padre de varias embarcaciones, por lo tanto tenían un negocio y vivían de eso. Y él dejó atrás a su padre y al negocio para seguir a Jesús, que en ese momento era un extraño. Pero Pedro vio algo que le llamó la atención, porque se dio cuenta que lo que vio no fue con sus ojos carnales. Le dije que vamos profundo, vámonos más profundo todavía. Cuando Pablo se convierte y después de 2 años y medio a 3, entiéndase, Pablo desde que se convierte, que Jesús se le aparece, hasta que él va a conocer a alguno de los apóstoles, porque nunca los conoció todos en el mismo lugar, se tardó 3 años en conocerlo. Él nunca había estado con uno de los apóstoles. Y mismo Pablo escribe, y en Hechos de los Apóstoles te da unas puntuaciones, de que Jesucristo se le apareció a Pablo y le enseñó. De tal manera que nosotros utilizamos en la Santa Cena la cita de 1 Corintios 11 para hablar acerca de la Santa Cena, cuando la Santa Cena Pablo la recibe por revelación, no por acto de presencia. Y nosotros preferimos la revelación que escribe Pablo porque es más exacta y es más viva que lo que está escrito en los evangelios sinópticos. Aleluya. Estamos hablando de revelación. Cuando Pablo va a Jerusalén y va a entrar, viene y no se atreve. Porque él sabe que él persiguió a la iglesia. Y él sabe que hay gente de la iglesia que no está de acuerdo que él esté por ahí. Entonces Bernabé, dice la Biblia, lo agarró de la mano, lo hizo de la mano y lo metió a la casa con violencia. Le ha metido un alón en la mano que hizo que su cuerpo pasara adentro de la casa. Y dice la Biblia que después que él conoció a algunos de los apóstoles que estaban ahí, el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé. Mire qué interesante. Los separó, pero antes de esto, Bernabé tuvo la libertad de agarrar a Pablo por la mano, porque había una conexión espiritual entre los dos, sin que antes que el Espíritu hablara. Aquí te voy a empezar a hablar de misterios de Dios. Dios une a las personas de manera rara y extraña, aún antes de que tú las conozcas. Para que el día que tú la conozcas en lo físico, tu espíritu salte y diga, te volví a ver. Gloria al Señor. Aquí conmigo conectada hay una hermana que se llama María. Yo me acuerdo aquel martes por la noche, en una iglesia que me la presentaron. Me dijeron, esta es María. Ella me saludó y se fue y yo me quedé pensando. Yo le dije al Señor, yo la he visto. Yo he hablado con ella. Yo la conozco. Pero ella me dijo que por primera vez me conocía. Varios años después se me acercó y me dijo, María, casi 4 años antes de que yo te conociera en la carne, Dios me mostró en una visión
quién tú eras y tú hablabas conmigo. Cuando ella me dijo eso, yo dije, de ahí fue que yo la conocí. Yo me acuerdo cuando, y lo voy a tomar de ejemplo, la pastora Marilyn, que está con nosotros hoy, ella fue a la iglesia de mi papá. Mi papá le dijo, toma una parte. Ella saludó a la iglesia. Y cuando ella saluda a la iglesia, yo estaba a una distancia de unos 20 pies de distancia posiblemente. Mi espíritu sale como si hubiera un imán hacia ella. Y yo vi el espíritu de ella que salió. Y Dios nos conectó. Y de momento regresé para atrás y yo dije, ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo me dijo, esto es mío. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dije, Señor, tú eres el que metes en revoluciones. Nos sentamos a hablar. Ella tenía unas inquietudes. Yo le dije, Dios me dijo que te diera este servicio y te diera herramientas. Y hasta el día de hoy estamos trabajando en conjunto. Ella como pastora en Arizona con su esposo Carlos y nosotros acá en Puerto Rico. Una unión que no es una unión que si es de hombre no funciona. Porque estamos lejos. Hay un pastor en Indiana que se llama Misael Salas. Yo me acuerdo una vez que fui a una casa, me invitaron a una casa, a un culto de estos que dan los viernes. La iglesia hace un pequeño grupito y visita casas. Fuimos allá. Él se sienta al lado mío, agarra la guitarra y cuando empieza a tocar, yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ese es tu Jonatán. Y mi corazón se derritió. Y cuando yo lo miré, lo amé sin conocerlo. En el Espíritu. Y más adelante me puse a hablar con él y él me dijo, yo sentí lo mismo, pero no me atreví a decírtelo. Hoy, él vive en Indiana. Yo en Puerto Rico tenemos una relación espectacular, conectados en el Señor. Tan así de conectados. Me acuerdo una vez que me hizo algo que me agarró de sorpresa. Me llamó y me dijo hace años atrás, me dijo, Elías, la iglesia en donde yo estoy yendo, en ese momento no era pastor, la iglesia donde yo estoy yendo, hay unos problemas que se están suscitando en la iglesia y yo necesito que Dios te hable a ti para que tú me lo digas a mí. Y yo le dije a él, ¿y qué problemas son? Y me dijo, pues para eso te estoy llamando, para que tú me lo digas. Y yo le dije a él, pues déjame hasta mañana para orar. Y me dice, no, ahora. Y yo le dije por teléfono, le dije, ¿cómo? Me dijo, ahora, porque yo conozco el don que tú tienes y yo lo necesito ahora. Me puso contra la espada y la pared y yo le dije a él, pues, si Dios quiere, así es. No hago más que cerrar los ojos y decirle, Dios mío, yo caigo dentro de la iglesia donde Él se congrega. Veo los asientos, veo la iglesia completa y Dios me muestra las manifestaciones y qué está pasando y cómo viene el ataque del enemigo. Yo vengo, se lo declaro mientras los estoy viendo y cuando termino de declarárselo, ¿usted sabe lo que hizo el muchacho? En la libertad de Cristo. Me dijo, ay, gracias, nos vemos, adiós. Y me enganchó. ¿Cuál es tu libertad? Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu libertad? Porque a veces la iglesia quiere andar en lo sobrenatural de Dios, pero cuando se acerca a Dios, viene con reserva. Y cuando se acerca al hermano, viene con reservas. Una de las cosas que yo enseño en los discipulados que tengo con personas es la honra y el respeto que hay que tener por las personas que Dios pone a nuestro lado. Le voy a explicar. Cada persona nacida de nuevo, antes de nacer, tuvieron un asumo de gloria con Dios. En el libro de Jeremías dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías tuvo un encuentro con Dios antes de estar en la tierra. Hay un salmo que dice, mis ojos vieron tu embrión
Perdóname, tus ojos vieron mi embrión. Hay una relación que las personas han tenido con Dios antes que vengan a este planeta. Y cada uno de ellos viene con un regalo de Dios, y cada uno de ellos con una revelación de Dios, y cada uno de ellos se expusieron a un ámbito de Dios que más nadie lo conoce. Son todas las personas que me rodean a mí, y todas las personas que te rodean a ti, creyentes en Cristo, hermanos de la iglesia y hermanos en la fe, tienen un pedazo de la gloria de Dios que tú no conoces. En su espíritu. Si tú sabes y aprendes a pasar por encima del velo de su carne, vas a conocer ese pedazo de gloria de Dios que va a ser de beneficio a ti, a tu familia y a tu iglesia. Pero mientras nosotros como iglesia estemos señalando los defectos que ya Jesucristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, los defectos que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado, y no quiero que se manifieste el espíritu que nace de nuevo en mi hermano, yo estoy limitando a Dios. La iglesia quiere avivamiento, mírense en el espíritu. La iglesia quiere comunión, mírense en el espíritu. La iglesia quiere coinonía, habiten en el espíritu. Porque esto lo está diciendo Pablo, porque en Primera de Corintios capítulo 5, el revolú que hubo del hombre que se fue con la esposa de su papá y que seguía congregándose en la iglesia, usted se lee más abajo, creo que en el verso 5 o verso 6, Pablo dice, únanse en mi espíritu. Oh, santo Dios. Y Pablo dice, porque ya yo lo juzgué en el espíritu. Más adelante usted ve en las otras epístolas, Pablo utiliza el mismo término. La libertad del evangelio no tiene límites carnales, sino sus límites son espirituales, y si es que existe la palabra límites en el espíritu. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Deja de estar llamando quién eres tú como es tu carne, porque haces a Dios mentiroso. Deja de estar llamando los defectos que tú tienes como inservibles y son los que te detienen. Porque la palabra de Dios dice que tu debilidad, entonces es que Dios se glorifica. Así que hermano, nosotros tenemos que mirar con los ojos de Jesús. Si Jesús llamó a los 12 apóstoles y sabían que iban a salir corriendo, y hay personas que están diciendo, Elías, estás diciendo 12 desde hace rato, pero Judas lo traicionó. Escucha. Estaba escrito que lo iba a traicionar. Por eso dije que salieron los 12 corriendo, porque Judas no salió corriendo en el Getsemaní, pero más adelante sale corriendo a ahorcarse. Y la palabra es clara, que si hubiese ido y hubiese pedido perdón, hubiese tenido misericordia. Si Jesús sabía que en la carne le iban a fallar, oh, gloria a Dios. Si él sabía que le iba a fallar en la carne, ¿por qué los amó tanto? ¿Por qué les dio comida? ¿Por qué le dejó ver su gloria? ¿Por qué le dejó sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, vivir la multiplicación de los panes y los peces, caminar por encima del agua, subir al monte de la transfiguración? ¿Por qué? Oh, porque ahora podemos ver que desde que Jesús empezó su ministerio, empezó a alimentar el espíritu de ellos, no la carne. Todas las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas del reino y alimentaban el espíritu. Y le decían ellos, ¿por qué tú nos explicas las parábolas a nosotros y a ellos no, al pueblo? Y él decía, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos espiritual. Jesús estuvo alimentando a los 12 en el espíritu y ellos no se dieron cuenta. Yo llevo desde el mes de marzo, si no me equivoco,
empezando a transmitir. Y desde el mes de marzo, yo llevo tirando palabra que alimenta el espíritu. Y este video llega a Puerto Rico, llega a Estados Unidos, llega a diferentes países. Y le voy a hablar en misterio. En Jesús no existen distancias. No existen distancias. No existen momentos de separación. No existen. Somos uno en Él. Mire si somos uno en Él. Que más adelante Pedro también lo dice. Vosotros estáis sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos. Actualmente usted me está mirando a mí, pero hay una parte de su espíritu que está en el cielo con Jesús, gozando de su presencia. La iglesia no tiene límites, la iglesia no está esparcida sin pastor, la iglesia tiene pastor. Y nosotros los hermanos de Cristo estamos unidos en Él, de tal manera que si le voy a hacer esta pregunta, y cada cual la va a contestar en su corazón. ¿Alguna vez te has puesto a orar y de momento te sientes que estás acompañado y abres los ojos y no hay nadie? Pero la compañía no es mala, es buena. ¿Alguna vez te has puesto a orar y de momento en el espíritu ves que a tu lado se para gente de otros países vestidos con vestidura de su cultura? Y cuando tú abres los ojos te das cuenta que ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y usted va a decir, Elías, eso está fuerte. Perdón. Y yo les voy a decir a ustedes, ¿y qué fue lo que pasó en el monte de la transfiguración? En el monte de la transfiguración bajó Elías y Moisés. En la presencia de Pedro, Juan y Jacobo. Lo terrenal se juntó con lo celestial. Y dice la Biblia que el cuerpo de Jesús se transfiguró en otro. Y en el libro de Lucas dice que Elías y Moisés le decían las cosas que iban a pasar cuando fueran a Jerusalén y lo que él iba a tener que padecer. El cielo, los profetas y la ley se juntaron en una con los apóstoles. Santo Dios. Yo no sé si usted puede entender eso. Esto es más grande de lo que la gente entiende y puede comprender. Lo habíamos leído en Primera de Pedro, te dice que Jesucristo es la piedra viva y nosotros como piedras edificamos un edificio espiritual para Dios. En el espíritu estamos unidos. Y lo leímos en Hebreos 11, versos 38 y 39. Que a ellos se le hicieron promesas que no vieron cumplirse porque estaban esperando por nosotros, para que a través de nosotros ellos se perfeccionaran. Y cuando digo ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Oseas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, David. Somos uno en Él. A mí me gusta mucho porque desde el Antiguo Testamento Dios está explicando cómo funcionan las cosas. Cada vez que moría un patriarca le decía, y vendrás en paz a tus padres. Como si los padres lo estuvieran esperando. Y a Isaac le dijo, y vendrás en paz para estar con tu padre Abraham. Estar con tu padre Abraham. Y a Jacob le dijo, y morirás y estarás con tus padres en paz. Y a todos ellos se le prometió. Y más adelante en los evangelios Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Porque Él dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Somos uno. Somos uno en el Señor. De ahora en adelante, no conocemos a nadie en la carne. Y si a Cristo conocimos en la carne, porque Pablo cuando está escribiendo todavía habían personas que vivos habían visto a Jesús predicar en las calles. Por eso es que hace referencia. Dice, ya no le conocemos así. A los hermanos, cojan esta palabra
Enciérrense y díganle al Señor, Dios mío, yo quiero esto. Porque cuando usted puede vivir de esta manera, usted va a empezar a disfrutar de cosas que usted nunca había disfrutado. Usted va a empezar a ver cosas que usted nunca había visto. Y usted va a ver en su hermano un área de Dios que usted nunca había visto. Y eso funciona por causa de que el hermano está frente a usted. Yo le di gloria y honra a Dios. Este verso yo lo vivo diariamente. Cuando yo voy a las iglesias, yo me puedo gozar. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Yo veo a la gente en la libertad de Cristo. Y cuando lo veo en esa libertad, yo he querido ser recíproco y demostrarle a la persona esa libertad. Pero la iglesia, como no conoce ese verso, rápido hace así. Y me dice, espérate, pero si yo no te conozco, te vine a conocer ahora. ¿Por qué tú me hablas con libertad? Y yo le digo, perdóname, es que Dios me reveló algo y me tengo que aguantar. Oye, qué extraordinario sería que tú entres en una iglesia y la iglesia pueda vivir en esa libertad y no tenga el velo de la carne que interpone la libertad de Cristo. Que podamos ser conocidos como somos conocidos en el cielo. Y podamos vivir en coinonía como Dios nos conoce. Oh, gloria al Señor. Qué tremendo, porque cuando tú conoces esto, tú conoces que en algún momento la persona te puede fallar en la carne, pero en el espíritu no. Y el día que te falle en la carne, a ti no te va a molestar. Porque la carne no define quién es Él, sino su espíritu. Que podamos crecer en esta palabra y podamos vivir en esta palabra. Porque así el reino de los cielos se hace tangible aquí en la tierra. Y así los hombres conocen la verdad de Dios. Así que hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a seguir profundizando el sábado que viene. Me mandaron a predicar de unas cosas que normalmente yo no tiraría al aire. Yo lo hago en enseñanzas de gente que ya yo sé que están maduras, pero me mandaron a enseñar cosas que normalmente la gente quizás pagan en congresos para que se las enseñen. A mí me mandaron a enseñártelas de gratis, porque mi hermano, el evangelio es de gratis, bendito sea el Señor. Sabemos que se hace falta la finanza, pero yo necesito, y el cielo necesita, que los ministros de Dios se activen y que los ministros de Dios funcionen con toda la potencia del cielo y que no haya límites en el Señor. Así que el sábado los veo, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Oh, gloria a Dios. Vamos a hablar, santo Dios, de tiniebla y luz. Bendito Dios. Vamos a hablar de tinieblas y luz. Y vamos a edificar y vamos a seguir construyendo un edificio espiritual para Dios. Que el Señor te bendiga y te llene de tu paz a ti, a tu familia y a todos los tuyos.